¿va? Pero bueno, son otras cuestiones administrativas que no vamos a ver hoy. Lo importante es que puedan estudiar ya sea en línea o presencial, porque el tiempo avanza. Lo bueno de la clase de Derecho es de que no, sí es compatible con el tema de las clases virtuales, a diferencia de otras carreras como medicina, odontología, entre otros. Ahí está, bueno. El curso siempre es referente a teoría del proceso, solo me dicen si estoy bien. Sí, licenciado, gracias. Excelente. Licenciado. Bueno, el curso es en referencia a los principios procesales. Vamos a ir viendo cada uno de los principios, voy a ir cambiando de pantalla para poder apreciarlos. Y es con la finalidad de que también ustedes puedan participar. No solo se trata de que esté aquí hablando y hablando, sino que también de que puedan participar. Ahí ya veo unos rostros conocidos. Qué bueno verlos por aquí. Bueno, el tema de los principios procesales, pues es un tema muy general, ya sea en el tema civil, laboral, administrativo. Al final, cada una de las materias se relaciona. Podríamos hacer referencia a principios como publicidad en el tema del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho penal. Incluso en el derecho penal, pues lo podemos ver desde el punto de vista de la niñez, desde el punto de vista de los adultos, de las personas con algún tipo de trastorno para aplicación de medidas de seguridad. Vamos a ir viendo ejemplos con cada uno de los principios para que ustedes también puedan ver las diferencias tanto en el área civil como en el área penal y tengan una idea concreta de cada uno de los principios. En cuanto a los principios procesales, la definición es que los principios procesales constituyen las garantías que tienen los demandados o sindicados. En este aspecto, pues nos vamos a dar cuenta de que aquí se están uniendo dos situaciones totalmente diferentes. Demandado, pues es en el área civil y sindicado es en el área penal, desde la primera declaración hasta antes de la audiencia de la etapa intermedia. Entonces ya estamos relacionando tanto civil como penal. Y continúa la definición que es para resolver el litigio o la situación jurídica de acuerdo a la especialidad. Creo que solo vamos a admitir a los últimos compañeros. Les continúa diciendo que es o para verificar la situación jurídica de acuerdo a la especialidad que corresponda, siguiendo el debido proceso en un plazo razonable. Vamos a ir por partes. En la primera, como les comentaba, es tanto unir civil como penal. Entonces son materias diferentes, pero por cuestiones de estudio pues se van a relacionar. En el tema propiamente de la situación jurídica, eso nos conlleva más al área penal, es cuando una persona es detenida, ya sea por flagrancia, por una orden de aprehensión, por una citación a primera declaración, y efectivamente para resolver su situación jurídica un juez debe escucharlo. En el término del plazo razonable, que es lo último del concepto, en este sentido, pues tal vez han escuchado del término de la justicia pronta y cumplida. El término de la justicia pronta y cumplida, lastimosamente en Guatemala, no se ha logrado establecer. Hoy en día, pues el Ministerio Público ha abarcado los 340 municipios de la República, cosa que no se había hecho en otras administraciones. No es que esté haciendo propaganda, pero es la verdad. En otros tiempos, un proceso o una investigación como tal previa al proceso penal, estábamos hablando de 2 años, ya sea por un delito, incluso un delito menos grave como amenazas, un delito de robo, de hurto, entre otros, 2 años, 1 año. Ahora es diferente porque ahora ya hay plazos, ya hay circulares administrativas para agilizar los plazos de investigación y buscar el tema de la justicia pronta y cumplida. A raíz de que el Ministerio Público logra abarcar todos los elementos o todos los municipios, es que el organismo judicial implementa los nuevos mecanismos, que es crear más juzgados. No sé si han escuchado el término pluripersonal. Tal vez por ahí alguien del organismo judicial. Este término es efectivamente cuando no hay mucho presupuesto, por así decirlo. El organismo judicial implementa 2 jueces con el mismo personal administrativo.
Entonces crea una sala A, una sala B, incluso hasta una sala C con el mismo personal, pero es por el tema del presupuesto. El objetivo es poder sacar el doble de audiencias en un solo día. Por ejemplo, un juez lleva como mínimo, por lo menos en la capital, en un juzgado de paz o de instancia, hasta 20 audiencias. ¿Sí? Es algo exagerado el trabajo, pero esa es la realidad. Ahora con 2 jueces están logrando, por ejemplo, en Torre Tribunales están logrando sacar el doble, 40 audiencias diarias para poder agilizar los procesos. El tema del plazo razonable se ha dado también por el tema de que muchas personas se han sacado estadísticas por parte de la prensa, donde se le critica al organismo judicial, al Ministerio Público y a las otras instituciones de no solventar la situación jurídica de cada persona. Una persona puede estar en prisión preventiva hasta 5 años. Para que a los 5 años, por ejemplo, alguien de ustedes está en prisión preventiva 5 años, para que al final de los 5 años les estén diciendo, dice aquí un compañero Carlos, dice, pero en los procesos no hay avances. Ahorita le vamos a dar respuesta. Efectivamente, el detalle es que estar 5 años en prisión preventiva para que a los 5 años le estén diciendo, mire, disculpe, pero usted fue absuelto, ¿sí? Se puede ir a su casa. ¿Quién le devuelve a usted 5 años? De que no compartió con su familia, de que lo despidieron del trabajo, entre otras situaciones. Entonces, el compañero dice que hay demasiada mora. El tema de la mora, en el tema propiamente del Ministerio Público, ya son pocas las unidades que tienen mora fiscal. Por ejemplo, la Fiscalía Metropolitana es de las que más tienen mora por la cantidad de población en la sede central, que es decir, la ciudad de Guatemala. Pero a nivel nacional, la mora, creo que hay una reducción por lo menos en administraciones anteriores de hasta un 70, tal vez un 80%. No se ven en las diapositivas. Sí, lo que pasa es que comparto diapositivas y trato de visualizarlos también. El tema de la mora, pues es algo que se va a ver tanto en el Ministerio Público como en el tema del organismo judicial. A eso se refiere el tema del plazo razonable, que conlleva los principios procesales. Más adelante los vamos a ir viendo, la celeridad. Entonces, esta situación da lugar a lo que se llama plazo razonable. Y para finalizar en este punto y no retardar más el tema de los principios, pues efectivamente la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pues ha establecido que toda persona debe ser juzgada dentro de un plazo razonable. ¿Sí? No tienen que existir justificaciones para suspensión de audiencias, para suspensión de plazos. Todos tienen que ser juzgados dentro del plazo ya establecido en la ley. Otra definición en relación a los principios procesales, podemos encontrar que dentro de todo proceso jurisdiccional deben prevalecer los principios y garantías procesales, ya que son la guía que deben aplicar los jueces, el demandante, el demandado o el sindicado según el caso. ¿Sí? Entonces, solo para aclarar, el tema de demandado o demandante, pues es un tema propiamente del área civil. Tal vez han escuchado el término de la denuncia, que solo es del área penal, pero también hay denuncias administrativas. Bueno, los principios generales como tales, el primero es el principio dispositivo. Para que tal vez no estén copiando, lo que podrían hacer es tomar captura de pantalla, o si no, creo que al final de la clase podemos trasladar con el link el tema de las diapositivas. Tengo que estar cambiando de pantalla por el tema que todavía hay personas que se están agregando. Aquí está. Bueno. El principio dispositivo, este principio es el que otorga a las partes la facultad de impulsar el proceso, así como incorporar todos los elementos de prueba que fundamentan sus pretensiones. Vuelvo a la pantalla normal. Este principio dispositivo es más en el área civil. Nos es más útil en las diapositivas, dice Amarilis. Sí, efectivamente, vamos a trasladar las diapositivas. El principio dispositivo es más en el área civil, es impulsar el tema civil. Es necesario que el sujeto que está requiriendo una pretensión, es decir, que está solicitando, por ejemplo, establecer un derecho como tal, debe impulsar el proceso, a diferencia del proceso penal. El proceso penal hay varios actos introductorios. La denuncia, todos lo sabemos, cualquiera puede denunciar.
La querella, pues, puede ser persona determinada ante un juzgado y después se remite al Ministerio Público. También está el conocimiento de oficio, que son los videos de las redes sociales. Cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictivo, pues él de oficio inicia la investigación. Y el último acto introductorio, que es de los más novedosos en el área doctrinaria, es la certificación de lo conducente. La certificación de lo conducente es cuando se está llevando un proceso laboral o civil y el juez que conoce certifica para que se conozca en el área penal, ¿sí? Pero a diferencia, este principio en el área penal, pues no es necesario porque el Ministerio Público de oficio debe continuar con la investigación. Por ejemplo, alguna de las compañeras que esté casada, su esposo la golpea en el supuesto caso, debemos recordar que incluso aunque la esposa llegue con el juez a decirle que ya no quiere nada o llegue con el fiscal a decirle que ya no quiere nada, el proceso debe continuar, ¿sí? Entonces es de oficio donde se conoce por parte del Ministerio Público. En el tema civil sí es necesario que el sujeto esté requiriendo, ¿sí? Por ejemplo, la declaración de la rebeldía es a solicitud de parte, entonces es necesario, tal vez para no confundirlos mucho en el tema civil, que es un poquito más profundo, pero por ejemplo en el tema de la declaración de rebeldía, es necesario que la otra parte, el demandante, solicite la declaración de la rebeldía para continuar el proceso. Si no lo solicita, pasa el plazo o el emplazamiento y el sujeto puede incluso contestar su demanda, ¿sí? Entonces ahí sí se aplica directamente el principio dispositivo. No sé si hay alguna duda. Para el compañero Jimmy. Bueno, el principio de conocimiento de oficio. Este principio inquisitivo se hace referencia a que el juez es principalmente el sujeto activo dentro del proceso relacionado, y cuando habla de oficio se refiere a aquellos órganos jurisdiccionales que están obligados a conocer las cuestiones de jurisdicción y competencia que tienen asignadas. El conocimiento de oficio, que es un tema propiamente del sistema inquisitivo, pues en este principio es lo que les venía comentando. Lo que están haciendo regularmente los jueces del área penal. Los jueces del área penal, cualquier mujer que llega a solicitar medidas de seguridad a un juez de paz, a un juez de instancia, todos están certificando al Ministerio Público para iniciar investigación por el delito de violencia contra la mujer, ¿sí? Todos. Ustedes van a pedir medidas de seguridad, por ejemplo, porque tienen temor. Se inicia por violencia contra la mujer la investigación en la sede fiscal más cercana donde se haya certificado. A esto se refiere el tema de conocimiento de oficio. En este caso propiamente. También está en el caso de los videos que suben a redes sociales y donde claramente pues, se han dado cuenta que el Ministerio Público tiene un modelo que se llama MAINA, de atención de niños, niñas y adolescentes. Este sistema tiene un mecanismo o personal de turno que siempre está verificando a través de sus teléfonos que tienen acceso a WhatsApp, donde les envían los videos de determinadas denuncias anónimas y ellos de oficio, sin necesidad de que exista un requirente, están iniciando las investigaciones. No sé si hay alguna duda con este principio. Hoy no quieren participar. No, licenciado, todo muy claro hasta el momento, pero por lo menos por mi parte no tengo alguna duda, por eso no he preguntado. Gracias, ahí está Oscar Sarti. Cuéntenos. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Lógicamente me imagino que es para disminuir la violencia hacia la mujer, que ahora actúa el MP de oficio, ¿verdad? Haya o no haya golpes físicos, tienen que venir y seguir investigando. Eso abre las puertas y la caja Pandora para que cualquier mujer se aproveche de la situación. Póngale, yo conozco un caso de un inquilino. Vino la mujer y él estaba preso. Cuando salió de preso,
pues la que lo llegaba a ver ya no quiso porque te consiguió otra y le fue a poner denuncia y nos había golpeado, y lo están investigando. Entonces, ¿será que eso es totalmente correcto al 100%? No sé. Solo es ahorita. Gracias. Sí, creo que el tema es bastante discutible. Solo les dejo la duda ahí a cada uno. Había un conferencista que hacía referencia que el culpable de la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer era el propio hombre. ¿Por qué? Porque él decía que históricamente, si el hombre hubiera respetado a la mujer, no hubiera sido necesaria la creación de esta ley. Pero también, como dice el compañero Oscar, pues hay un tipo de, tal vez, desequilibrio por ciertas personas que han abusado de esta ley. A raíz de eso es que surge la ley de aceptación de cargos. La ley de aceptación de cargos, si una persona sindicada de violencia contra la mujer acepta un hecho, ya no es por 5 años, sino que ahora es por 2 años y medio con derecho a la suspensión de la pena, ¿sí? Incluso si no hay un acuerdo de resarcimiento con la esposa o con la conviviente o con X persona, el mismo juez a través de esta ley está facultado para tomar una decisión y él establecer el tema de la reparación digna, es decir, que viene a establecer un equilibrio. No sé si Julio o César quería participar ahí. Sí, licenciado, buenas noches, conocerlo. Licenciado, ¿qué pasa cuando realmente se descubre que nunca hubo golpes, que nunca hubo ofensa, ni nada que se le parezca, sino simplemente, bueno, no todas las mujeres, ¿verdad? Ciertas mujeres utilizan las leyes que las embiste de protección para perjudicar a un hombre, y al final de cuentas se investiga si hubo o no hubo agresión, que hay algo en contra que se le hace a la dama que simplemente quería perjudicar al sindicado en este caso, ¿verdad? Si hay una acción penal contra ella solo por querer perjudicar al otro individuo. Gracias, licenciado. Sí, efectivamente, nosotros que nos hemos dedicado al litigio durante varios años, pues han habido muchos casos. Establecer fehacientemente si mintió o no mintió es bastante complicado. Uno, porque los golpes se establecen a través de un dictamen pericial, ¿va? Dos, el daño psicológico, todavía no se han establecido los parámetros como tales para establecer cuándo hay daño y cuándo no hay daño. Entonces, a nivel nacional, ustedes toman un perito de Petén y un perito de Escuintla, no tienen los mismos parámetros para establecer si hay daño psicológico. Lo que han hecho es de que las personas que son absueltas en un debate oral y público, por ejemplo, en el caso del hombre, lo que pide es que se certifique lo conducente en contra de la víctima, es decir, la mujer XX, para que se le investigue. ¿Sí? Denuncia falsa, ver cualquier otra cuestión que se le pueda aplicar o tipificar, pero esos han pedido, pero son casos muy raros. Lo que buscan los hombres es solventar su situación y dar por finalizado, ¿verdad? Porque ellos tienen un pie adentro y un pie afuera. Es bastante complicado. Ahora, con el tema de la aceptación de cargos, pues se ha mejorado esa situación. Melby Amarilis, ¿quería comentarnos algo? Sí, licenciado, hacer como una reflexión. Tal vez a veces los hombres se sienten como acorralados y ofendidos por dichas leyes, pero en el hecho personal le puedo indicar de que es bien difícil demandar a alguien en esa área, ¿verdad? Porque ya solo falta que uno lleve la dirección, el delincuente, porque es un delincuente si llega a la agresión, ¿me entiende? Entonces es bien difícil. Si supieran todas las vueltas que hay que dar y todas las humillaciones que se tienen que pasar para que esa persona que lo agredió a uno pague, y cómo cuesta, y es bien difícil, y muchas veces no llegan a ocupar una cárcel y es bien difícil. O sea, a veces los hombres dicen lo hacen por abuso o porque lo quieren hacer por ganas, pero no. Hay muchos factores y hay demasiadas cosas que se tienen que hacer. Prácticamente uno ya tiene el caso resuelto para que se tome. Y aún así es bien difícil, por eso se lo digo por experiencia propia.
Sí, sí, ahí sí que cada quien tendrá su punto de vista y como les digo, la misma Constitución establece la igualdad y creo que el comentarista dejaba esta duda de la creación de la ley y sí hay casos reales. Nosotros que nos dedicamos al tema del litigio hay casos reales. Bueno, continuando con el tema propiamente, el principio de inmediación. Este principio garantiza que el juez y los sujetos procesales están obligados a presenciar todos los actos procesales, lo que garantiza un proceso libre de cualquier vicio. Este principio de inmediación lo que está estableciendo es garantizar, ¿sí?, que una persona que es juzgada, ahorita le doy la palabra a Oscar, que una persona que es juzgada o que se le está tratando de establecer un derecho a través de una vía civil, esté presente él con sus abogados para poder defenderse. La misma Constitución establece este derecho de defensa, ¿sí? Entonces, toda persona que va a ser juzgada tiene que estar presente para poder ser juzgada. Hay falencias porque hay falencias. Una de las falencias, por ejemplo, en el área penal, son las audiencias en calidad de anticipo de prueba. Las audiencias en calidad de anticipo de prueba, muchas veces se están llevando estas audiencias sin presencia del sindicado o el procesado, y la misma ley es clara, tiene que estar presente, ¿sí? Sí, Oscar, coméntenos. Creo que ya no. Bueno, continuando con el tema del principio de inmediación, el juez es uno de los principales que debe estar en el tema del acercamiento con todos los sujetos procesales. Él tiene que estar verificando qué está sucediendo, cómo se están diligenciando los medios probatorios, que se esté garantizando, creando una tutela judicial. Este principio está relacionado con el tema de la tutela judicial porque si se le están vulnerando las garantías fundamentales, incluso al sindicado, el juez debe hacerlo ver, ¿sí? Debe corregir esa situación. No sé si alguien tenía una duda, estaba levantando la mano ahí alguien. Así es, Sí. licenciado, solo quería que me diera un concepto de vicio. De vicio. Así es. Sí, el vicio es prácticamente una falencia, ¿sí? De lo que sucede en el tema de un vicio, pero ¿desde qué área? Como mencionó la palabra en el principio que estaba explicando anteriormente. Vicio propiamente es una falencia en el proceso, ¿sí? Es una vulneración. Por eso dice proceso de cualquier vicio o vulneración. De eso se trata. Entonces, el principio de inmediación lo que trata es que exista una persona que verifique toda conducta. ¿Y quién es? El juez, ¿sí? En el tema de la inmediación, en el caso propiamente del área penal, el sindicado tiene que estar presente en todas las audiencias. Se había acostumbrado que la defensa pública o el defensor particular podía en algún momento representar a su patrocinado, pero ya se ha establecido de que el sujeto debe estar presente. El único caso donde podría representarlo la defensa es cuando le beneficie la audiencia o el resultado de la misma. Por ejemplo, la revisión de una medida de coerción. Si él está en prisión preventiva y le van a dar una medida sustitutiva para poder salir, ahí sí lo puede representar. No es necesario. Podría ser tal vez una salvedad al principio de inmediación. Pero en los demás casos, cuando no está el sindicado, la audiencia debe suspenderse. O inclusive cuando no está la defensa, ¿sí? Principio de concentración. Este principio busca agilizar en la tramitación de los procesos, ya que deben reunirse el mayor número de actos procesales en una o en muy pocas audiencias. Creo que el principio es bastante claro. El principio de inmediación básicamente es por la cantidad de mora judicial y fiscal, solventar la situación de un proceso, resolver un conflicto, ya sea en el área civil, establecer un derecho, ejecutar un derecho, o en el área penal, resolver la situación jurídica de una persona. Por ejemplo, en el tema de
penal, como es un tema meramente bajo el principio de oralidad, se pueden incluso solicitar audiencias que no estaban programadas. En el caso de una reforma de un autoprocesamiento, es decir, cambiarle el delito, por así decirlo, de forma sencilla, al finalizar esta audiencia de forma oral, el defensor puede solicitar la revisión de la medida de coerción, que es una audiencia distinta, bajo este principio. ¿Dudas hasta acá? Gema Posadas. Buenas noches, Cuéntanos. licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas Si noches. pudiera dar una definición de mora, que disculpe que sí no sé qué es. Mora es la acumulación de procesos o el retraso en el diligenciamiento de los procesos en el área del Ministerio Público, en el área propiamente del organismo judicial, pero creo que mora también podríamos decir que incluso hay en la defensa pública, en el Instituto de la Víctima. Ustedes pueden ir a cualquiera de las instituciones y verificar este tema. Cada persona o cada trabajador tiene hasta 1,000, 2,000, 3,000 expedientes. Entonces, esa es la mora, la acumulación de procesos que no han sido diligenciados. Muchas gracias. De acuerdo. El principio de celeridad. Este principio tiene como fundamento garantizar el juzgamiento de forma pronta y oportuna y está relacionado con el principio procesal de plazo razonable aplicado en el derecho penal. El principio de celeridad, pues nuevamente recapitulando, lo que se trata es agilizar procesos. Al día de hoy el organismo judicial se ha tratado de poner al día a nivel nacional, tal vez yo creo que un 80% ya se están poniendo al día. El tema es siempre el tema de la ciudad de Guatemala, que son demasiados casos, ¿sí? Entonces todos quieren que sus casos, por así decirlo, se logren tramitar en el tiempo razonable, pero el detalle es que se programan hasta 20 audiencias y muchas veces una audiencia es bastante complicada. Una audiencia puede dar lugar a otra o puede dar a argumentaciones muy complejas, como en el caso de los casos mediáticos que ustedes han visto a través de las noticias. Estos casos pues, son bastante extensos, entonces no se van a resolver una audiencia en 1 o 2 horas, pueden llevar hasta semanas. Dice más personal para el Ministerio Público y el organismo judicial y menos diputados, dice Carlos. Efectivamente, pues es una buena propuesta en caso propiamente del Ministerio Público, con llegar a cubrir todas las sedes o todos los municipios de Guatemala, pues es un avance bastante alto, algo que no se había visto, por ejemplo, en los últimos tal vez 20 años. El personal se ha aumentado, pero aún así, pues todavía es necesario seguir incrementando dicho personal. Cada persona pues tiene derecho a que su caso sea tramitado de forma personal y directa, sí, que se le dé prioridad, todos tenemos derecho. Pero es bastante complicado decirle a un auxiliar fiscal que venga a trabajar de lunes a domingo, ¿sí? Los 365 días del año, yo creo que todos tienen también derecho a estar con sus familias y es bastante complicado el tema, pero la mayoría de fiscalías, eso de trabajar de 8 a 4 no existe. Siempre va a ser, para los que trabajan en la institución, no me dejarán mentir, por ahí veo a uno, no me dejará mentir, pero hay horario de entrada, pero no hay horario de salida. Bueno, para no atrasarnos un poco más, el principio de publicidad. Este principio otorga la oportunidad que las partes procesales y terceros en algunos casos puedan tener acceso al desarrollo del proceso, garantizando de esta forma la transparencia en las acciones de jueces y magistrados. El principio de publicidad es bastante complejo, podría decirse. Para el día de hoy, pues yo creo que el periodismo se ha tal vez mermado en el tema de la publicidad, porque antes se sacaban fotografías de los sujetos, incluso de los niños, niñas y adolescentes, propiamente de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sacaban fotografías cuando estaban siendo capturados, cuando lo llevaban en las patrullas, cuando estaban en el juzgado. Y a raíz de esto,
por ahí hay un casito, pero creo que por ética profesional no voy a mencionar el nombre del periodista, que se le inició proceso penal porque documentó en zona 9, ahí está el juzgado de adolescentes en conflicto con la ley penal. Tampoco voy a mencionar el nombre de la jueza por ética profesional, donde bajo el principio de identidad del adolescente, es cierto, creo que estaba sindicado de asesinato o de homicidio el adolescente, se le documentó con las esposas, con los policías, donde estaba siendo ingresado al juzgado, y bajo esta situación se le inició un proceso, y en la reparación digna, si no estoy mal, creo que se le estaba, la parte agraviada, es decir, el adolescente y su familia, le estaban solicitando al periodista, creo que 150,000 o 200,000 quetzales en el tema de la reparación. Por ahí vi un comentario de Michelle Linares, dice, es bastante complejo, pero lo que pasa es que la misma Corte Interamericana ha establecido un elemento que se llama control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad, prácticamente en palabras sencillas, es de que Guatemala debe respetar lo que la Corte Interamericana manifiesta a través de sus resoluciones. Y la Corte ha establecido la protección a todo niño, niña y adolescente. Y cuando se refiere a adolescente no se refiere propiamente a los agraviados como tales, sino también a las personas indicadas. En ese sentido, pues al final, cuando tengan tiempo pueden buscarlo. Creo que fue a finales del año pasado, pueden buscarlo en Google. Ahí está el caso y fue bastante sonado. Creo que terminó como en 20,000 la reparación digna. Pero para no ahondar más en ese tema, Amarilis Rodas, cuéntenos. Sí, licenciado, referente a ese caso, pero al final de cuentas lo soltaron. Él era un descuartizador, él ya tenía una mente de adulto, digo, no fue procesado, o sea, no hay una forma de acusarlo. En ese caso propiamente me comentaba. Sí. Ellos tienen un proceso especial bajo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, el proceso de ellos es meramente especial. Ellos, por ejemplo, le pueden dar muerte a 20 personas, pero la ley es clara, están las penas establecidas. El máximo es de 6 años, sí, por ejemplo. Entonces, hay bastantes cuestiones ahí en ese proceso, porque el Estado, a través de los tratados internacionales, vuelvo siempre al tema internacional, que son elementos de primer mundo, ¿verdad? Entonces, que ya están establecidos en Guatemala, se han dado cuenta que un adolescente pues necesita esa incorporación nuevamente a la sociedad. Siempre van a haber puntos de vista distintos, pero la ley es la ley. Entonces, ahí es bastante complicado. Luego, el problema de esta situación es que posteriormente a esto vienen sanciones internacionales. Han escuchado las sanciones internacionales que son bastante elevadas para el Estado de Guatemala. No sé si hay alguna otra duda o continuar con el tema de los principios. Carlos, contanos. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Usted estaba comentando que para los menores o para los adolescentes únicamente son 6 años de prisión, pero en un centro de rehabilitación para adolescentes. Pero si ellos cumplen la mayoría de edad estando ahí, se les puede volver a juzgar ya cuando ellos cumplan los 18 años y pasarse ya a un centro carcelario, por decirlo así. Efectivamente, la ley ahí claramente vuelve a proteger a los adolescentes, por así decirlo. Por ejemplo, un adolescente comete un hecho delictivo cuando tiene 17 años y amerita una sanción de 6 años, porque ahí no se llama pena, se llama sanción. Cuando ya se le aplique esta sanción, tiene que cumplirlo un centro especializado, así sea mayor de edad. ¿Sí? Entonces, lo que han hecho estos centros, como dependiendo del centro que sea, han creado unidades especiales o áreas especiales para que estas personas que son mayores de edad, pues, terminen de cumplir su sanción o inicien a cumplirla.
¿sí? Pero si cometió el hecho siendo adolescente, tiene que ser juzgado, procesado y al final sancionado y cumplir esa sanción en un centro especializado, porque así lo establece la ley. Sí, Gracias. Y tal vez hay hacer una acotación ahí, el término de menor, creo que todos les decimos menor porque la misma Constitución les dice menores, pero la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 7 de las disposiciones transitorias estableció de que menor pues es un término que denigra, así lo han establecido, que denigra a los muchachos. Entonces ahora solo se les puede referir a ellos como niños, niñas o adolescentes. Ajá. Bueno, continuando, ahí está el comentario del compañero Julio César. Sí, es la verdad, compañero, no podemos ahí hacer, la ley ya está ahí, y penas severas ya, la Corte Interamericana estableció que no se pueden establecer más penas severas para los adolescentes. El principio de oralidad, el tema de, tal vez para terminar con el principio de publicidad, cuando una persona es detenida, ya sea en flagrancia, por orden de aprehensión o citación, cualquier elemento de esos, recordemos una situación, que una persona va a ser inocente hasta que esta persona sea condenada, ¿sí? Sentenciada no, porque puede ser una sentencia absolutoria, pero condenada, y que la condena no esté pendiente de la interposición de algún recurso. Hasta ese momento se puede decir de que la persona, que es un delincuente como tal, que es una persona que debe ser sancionada por el Estado de Guatemala. Mientras tanto, pues siempre va a ser inocente. Bueno, eso lo comento porque muchas veces, bueno, hace por lo menos hace unos 5 o 10 años, la prensa eso decía, delincuente, persona tal y tal, comete tal delito, pero se establece hasta el final del proceso penal. El tema de la oralidad, este principio permite que los actos procesales se desarrollen de forma oral para garantizar que los sujetos procesales puedan expresar sus posturas de manera adecuada, pues al hacerlo por escrito no siempre se logra transmitir el mensaje o aclarar los hechos que se encuentran en el litigio. El tema de la oralidad propiamente, pues nos damos cuenta que donde más se implementa es en el área penal. El área civil lo quiere implementar actualmente. Sí, están en ese proceso de transición, de convertir el área civil en un área donde el principio de oralidad prevalezca. Cuando me refiero a este aspecto propiamente, pues es porque la oralidad nos da mayor fluidez, es decir, en las solicitudes que vamos a hacer ante un juez, prácticamente le vamos a explicar el caso y qué es lo que necesitamos. En el área civil hay que esperar, reciben el memorial, hay que esperar que llegue el notificador, después hay que esperar que le notifiquen a la otra parte. Para eso ya pasaron 2, 3 años. Hablar de civil, estamos hablando de años. Hay procesos que han durado hasta 50 años, porque son temas muy complejos. Pero en el área penal es bastante factible, porque si entramos a una audiencia de primera declaración, le dan la palabra al Ministerio Público, a la defensa, el juez resuelve, y así se va, ¿sí? Entonces es más práctico resolver un proceso a través de la oralidad. ¿Dudas hasta acá? El principio bilateral, este principio se basa en que el juez no puede dictar sentencias sin haber dado la oportunidad a las partes de ser escuchadas. Está garantizado en la Constitución, que establece que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. En el artículo 12, después lo pueden leer, de nuestra Constitución. El tema de poder darle la oportunidad a la persona o a la otra parte para defenderse, pues es un derecho fundamental. No pueden venir y entre una persona, es cierto, podemos tener un video, podemos tener un dictamen genético, podemos tener testigos presenciales, referenciales, podemos tener todos los medios probatorios, pero la otra parte tiene derecho a defenderse. Creo que este está bastante sencillo. Vamos a ir entrando un poco más rápido por el tema de la hora. El principio de lealtad, buena fe y probidad. Estos principios hacen referencia a la conducta recta, imparcial, respetuosa, honesta, ética,
con la cual deben conducirse los sujetos procesales durante la tramitación del proceso. Recordemos que existe, ahorita le doy la palabra a José Daniel, que existe el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Todos están estudiando para abogados y notarios. Al momento en el que se gradúan, se van a colegiar en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y ellos tienen un tribunal. Ahí se pueden aplicar diversas sanciones por la conducta propiamente de ustedes al momento en el que estén desarrollando su actividad procesal. El último caso de los que me enteré fue de un abogado que estaba en la tramitación de un debate oral y público y le gritó a una jueza del tribunal. Como todo está grabado en audio, la jueza certificó lo conducente para que conociera el Tribunal de Honor y se le impuso una sanción de 41,000 y fracción al abogado que estaba en ese momento. Este es un ejemplo. El tema de la rectitud, porque así lo establece su definición. Los abogados tienen un refrán, y lo hago de forma general porque hay abogados muy éticos, la mayoría son muy éticos, otros que siempre van a buscar cómo defender a sus patrocinados, cómo crear duda en el juzgador, aunque no tengan los argumentos, aunque no tengan los medios de prueba, pero lo que buscan ellos es crear duda y buscar un resultado favorable. Ellos tienen una frase, y muchos la han escuchado, cuando dice el abogado, echa la ley y echa la trampa. Eso es lo que dicen, ¿sí? Siempre buscan los mecanismos para poder desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público, ¿sí? Siempre. Algunos se venden, dice Manuel, algunos abogados incluso siendo querellantes. El querellante por lo regular es el instituto de la víctima o un abogado particular, y muchas veces hasta el propio compañero lo ha dicho, que en los debates orales y públicos el querellante no hace mayor actividad. ¿Por qué? No me lo pregunte. ¿Sí? Entonces, hay muchas situaciones ahí. Para ir, José Daniel, cuéntenos, antes de ver los últimos dos principios, por el tema laboral. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lo que no me quedó muy claro es lo de la publicidad, Alex. ¿El principio de publicidad? Sí, así es, Alex. Claro. El principio de publicidad básicamente es que todos los sujetos procesales tienen acceso al expediente como tal, ¿sí? Lo único que se solicita de parte del Ministerio Público es de que un abogado se pueda personar, ¿sí? A diferencia de que este principio de publicidad abarca muchas situaciones. Por ejemplo, en un debate de niñez o de adolescentes en conflicto con la ley penal, no se va a permitir la participación de público. Ahora, por ejemplo, están juzgando a una persona por hurto, por robo, X delito, ya es mayor de edad, pues sí, la población tiene acceso, los medios de comunicación tienen acceso a entrar a la sala de audiencias. En ese sentido, pues el principio de publicidad conlleva muchas situaciones, y entre esas, pues también es de proteger a toda persona sindicada, porque si a usted lo detienen, por ejemplo, usted, José Daniel, lo detienen, la policía no tiene que presentarlo a los medios de comunicación, y es lo primero que hace, ¿sí? No lo tiene que presentar. Entonces, lo que trata de proteger es la identidad de la persona. ¿Por qué? Por la sencilla razón que existe un principio que se llama inocencia, en el artículo 14 de nuestra Constitución, y este principio dice que usted va a ser culpable hasta que se demuestre tal situación. Básicamente ese es el principio de publicidad, que tiene muchas situaciones, sí. Por ejemplo, en los casos de violación o de agresión sexual, en estos debates orales y públicos, podría decir que solo son debates orales, pero no son públicos, porque son a puerta cerrada. Muchas gracias, licenciado. Y para ir finalizando, el principio de preclusión procesal. Este principio se refiere a la extinción de la facultad que tiene alguno de los sujetos procesales por no hacer ejercicio de su derecho en el momento oportuno. Principio de preclusión. Preclusión básicamente nos hace referencia a que cuando una etapa ha terminado, no podemos volver a esa etapa, ¿sí? Por ejemplo, en esta ley de aceptación de cargos, yo creo que es uno de los ejemplos más claros. Esta ley de aceptación de cargos tiene tres fases.
la fase de la reducción del 50%, la fase de reducción de la tercera parte y la fase de reducción de la quinta parte. El 50% es hasta antes de iniciar la audiencia intermedia. Posteriormente, la otra es hasta antes de iniciarse el debate oral y público, y la última, antes de diligenciarse los medios probatorios. Son las fases. Si una persona, por portación de arma de fuego, que tiene una pena mínima de 8 años, no aplica este procedimiento específico antes de la audiencia intermedia, ¿qué va a pasar? Que solo va a retrasar lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Que va a ir a cumplir una pena de 8 años a prisión. No hay forma. Ahí solo es, y la única forma de que no la cumpla es que lo absuelvan en un debate oral público. Es la única. De ahí la va a cumplir, porque la pena es bastante elevada y no es susceptible de una conmuta. Es decir, de que pague multa y salga y se vaya a su casa, ¿sí? Entonces, el principio de preclusión es muy importante porque avanzada una etapa, pues no podemos volver a ella. De eso trata, ¿sí? Podemos ver esta situación propiamente también en el área de la audiencia de ofrecimiento de prueba del área penal. Se ofrecen medios probatorios el día de hoy, 26 de abril, pero mañana, 27 de abril, llega mi asistente y me dice, mire, faltaron 2 testigos. O faltaron estos informes, ya no puedo hacer nada, ¿sí? La etapa ya precluyó, yo ya no puedo regresar, porque si no estoy variando las formas del proceso. Los procesos ya están establecidos, únicamente se tiene que dar cumplimiento a lo que la ley dice, pero no podemos volver para enmendar un error, ¿sí? Que existen otras situaciones, ¿cómo solventarlos? Pues los que ya tenemos la práctica judicial, pues sabemos ciertas cuestiones, la prueba nueva, otras situaciones, pero la regla general es que finalizada una etapa no podemos volver a ella. Que existe la acción constitucional de amparo para retrotraer un proceso, se puede, pero son situaciones muy especiales, pero la regla general es finalizada la etapa no podemos volver a ella. ¿Dudas antes de entrar al último? La adquisición procesal. Este principio hace referencia a la carga de la prueba. De acuerdo a esto, todas las partes pueden beneficiarse o perjudicarse con los elementos aportados. La aplicación de este principio garantiza que ninguna de las partes pueda desistir de una prueba por ser desfavorable a sus intereses en el proceso. Vamos a ir por partes. Este principio es muy importante. Ustedes ofrecen medios probatorios. Estos medios probatorios, bajo el principio de comunidad de la prueba, es para ambas partes, ya sea que le perjudique o que le beneficie. Si usted ofrece un testigo y el testigo al debate va a decir de que su patrocinado sí disparó el arma de fuego, que su patrocinado sí se llevó el vehículo, usted lo ofreció, pero el testigo le está perjudicando. Vuelvo a la presentación y dice, para que ninguna de las partes pueda desistir de una prueba. Aquí hay una, puedo decirlo así, una laguna. ¿Por qué? Porque sí podemos desistir, ¿sí? Si yo ofrezco 5 testigos y para el día del debate, un día antes del debate, siendo abogado defensor, viene un testigo y me dice, mire, Lick, la verdad es que ya ahora yo soy enemigo de su patrocinado, entonces voy a declarar en contra de él. Pero esa situación la otra parte no lo sabe, entonces ¿qué tengo que hacer yo? De conformidad con la ley del organismo judicial en su artículo 19, renunciar al testigo. Y si la defensa no se ha dado cuenta de tal situación, no se va, el Ministerio Público no se da cuenta de tal situación, no va a presentar oposición y se va a aceptar la renuncia del testigo. Entonces sí hay, no es que todo lo que está escrito sea como tal, sí hay salvedades a cada situación, sí se puede desistir de un medio probatorio. El tema de la adquisición procesal, para que ustedes puedan comprenderlo de forma sencilla y clara, hay que ir al tema del Ministerio Público. Ahorita le doy la palabra a Ruth. En el tema del Ministerio Público les pregunto, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿El sindicado o el Ministerio Público? ¿Quién tiene que demostrar? El Ministerio Público.
Excelente, sí, efectivamente. Y en un proceso de extinción de dominio, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿El Ministerio Público o la otra persona a quien se le está tratando de quitar su bien inmueble? Oscar, La cuéntanos. persona, licenciado, porque tiene que comprobar que los bienes son adquiridos legalmente. Efectivamente, efectivamente. Incluso cuando esta persona en extinción de dominio, que es un procedimiento muy especial, aporta medios probatorios, e incluso esos medios probatorios le pueden afectar, ¿sí? Y en el tema de la adquisición procesal, vamos a darnos cuenta que tanto en el área civil como en el área penal podemos aportar medios documentales en una demanda, podemos aportar testigos en un proceso penal, pero al final estos medios o nos benefician o nos perjudican a través del diligenciamiento de los mismos. Eso no lo vamos a saber sino hasta que se dé el diligenciamiento de los medios probatorios, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Por ahí estaba levantando la mano. Doris, cuéntenos. Licenciado, ¿los videos también pueden ser un medio de prueba? Los videos, sí, y pueden ser un medio de prueba. En el tema penal propiamente hay que recordar el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado. Habría que ver cómo se obtuvieron esos videos, ¿sí? Porque recordemos que los teléfonos celulares tienen clave de acceso. Entonces, para entrar, muchos jueces son del criterio jurisdiccional que para poder vulnerar esa clave o ese acceso que ustedes le colocan al teléfono, se necesita autorización judicial. Habría que ver la cadena de custodia, cómo se obtuvo, cómo se incautó, para ver quién fue el primero, quién fue el último y cómo se hace la extracción. Y si la extracción la hace una persona que sea competente. Pero sí son medios fundamentales. Los videos se convierten en el área penal en la figura de fotogramas. Fotogramas son la extracción de imágenes o capturas de pantalla que realizan los especialistas para explicar cada movimiento del video. Por ejemplo, el sujeto sale del área A al área B y van explicando cada uno de los fotogramas a través de capturas de pantalla. Digamos, licenciado, en el caso de que alguien esté lastimando, o me esté lastimando en ese caso, yo lo grabo, entonces ese sí puede ser un medio de prueba. Digamos que yo lo estoy grabando con mi teléfono. Sí puede. Incluso usted llega al Ministerio Público, pone la denuncia y usted le solicita a la unidad, al fiscal, y ellos tienen la unidad DICRI, que es para la documentación, y ellos hacen la documentación del video de su teléfono, ponen a reproducir su video y lo documentan con una cámara especial que ellos tienen. Ellos documentan, entran a WhatsApp, por ejemplo, si fue un video que le mandaron, o entran a la aplicación de la cámara o de sus archivos telefónicos, y ahí es donde documentan ellos todo. Y después ellos mandan, incluso ahora el INASIF ya tiene para extracción, y allá se puede dar esta extracción, o la misma unidad de DICRI puede hacer la extracción. Ahí sin necesidad de una orden judicial. Sin necesidad de una orden judicial, porque es usted la dueña del teléfono celular, usted es la que levanta un acta y usted es la que da la autorización judicial. En Guatemala, a diferencia del interior del país, hay una unidad de la Policía Nacional Civil que solo tiene 2 personas, que son las encargadas de realizar los fotogramas, que ellos están especializados a nivel internacional para la extracción de información y la creación de fotogramas, pero solo es aquí en Guatemala. Digamos que en el caso de que no sea yo quien documente, sino que sea otra persona que está ahí, y entonces lo puedo llevar como testigo y puede presentar ese medio de prueba también. Y ahí mismo se documenta. Lo importante es que dé el visto bueno a la persona. Entiendo. Gracias, licenciado. Para evitar la autorización judicial. Jimmy, cuéntenos. Jimmy Alberto Medina. No se le escucha. Ya no quiere hablar. Dice Oscar Santi, creo que no se escucha. No sé si me escuchan. Sí, licenciado. Se le escucha. Al compañero Jimmy no se le escuchaba. No sé si quería comentarnos algo, Jimmy. Gracias. Tiene malo su micrófono, licenciado. Bueno, un saludo cordial, Jimmy. Gusto de verlo por ahí.
igual ahí a Carlitos Manuel ahí, un gusto poderlo verlo, estimado. Creo, ahí estamos a la orden, cualquier situación, cualquier tema académico, estamos a la orden, temas personales no, pero sí académicos, siempre un gusto poder saludar a los de la universidad y poder estar nuevamente con ustedes en cualquier momento. No sé si hay alguna otra duda o creo que estaríamos ya sobre el tiempo. Tal vez se me escapa alguien por ahí del organismo judicial o del MP. Siempre digo que estoy dividido entre el organismo judicial y el Ministerio Público, pero un saludo cordial a todos en general. ¿Dudas o quedamos por ahí? Yo creo que... Buenas noches. Buenas noches, licenciado.